Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos a nuestro tutorial parte 2. Aquí vamos a terminar y continuar con nuestra preciosa coneja de Zootopia, Judy Hotz. Vamos a ir a la parte 1 si no has trabajado ya este cuerpo, que ya lo hicimos en la parte 1. Aquí arriba te sale el video como sugerencia o despliegas la caja de la información de YouTube aquí del video y ahí también te he dejado el enlace. Como ves, ya tenemos el cuerpo completo, solo nos resta unos cuantos detalles, unas prendas y damos por terminada nuestra preciosa coneja. Pero mis chicas deben ir a trabajar este cuerpecito que ya realizamos allí en la parte 1 y continuaremos aquí con las orejitas y demás. Vamos a dar inicio con las orejitas y las vamos a trabajar con el hilo gris con el que trabajamos su rostro, su cabecita. Dentro del anillo mágico vamos a introducir los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestra abertura, nuestro anillo mágico y pasamos a la ronda número 2. De esta forma vamos a ir trabajando nuestra orejita. En la ronda 2 vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2 y así hasta tener los 6 aumentos. 3, 4, 5 y el último aumento 6. Tendremos 12 puntos. Luego, para trabajar ahora, aquí me falta un punto. Para trabajar ahora la ronda 3, vamos a realizar la secuencia o el patrón de un punto y un aumento por toda la ronda. Repitiendo un punto, un aumento por toda la ronda, te tienen que quedar 18 puntos. Al tener los 18 puntos, mis chicas, pasamos a la ronda número 4, donde vamos a hacer esos mismos 18 puntos que tenemos aquí. Así que vamos a tejer una ronda de 18 puntos, que es la ronda número 4. Las orejitas, recuerda que debes trabajar 2 exactamente iguales, así que apenas terminemos esta, debes hacer la otra igualitica para que tengamos nuestras 2 orejitas. Aquí ya estoy terminando los 18 puntos y pasaremos a la ronda número 5. Recuerda que debes girar la pieza para que no nos quedemos tejiendo por el revés. La trabajamos así. En la ronda 5 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos y un aumento. O aumento y 2 puntos, que viene siendo lo mismo. Aumento y 2 puntos. Aumento y 2 puntos por toda la ronda. Nos van a quedar en total 24 puntos. Te cuento que esos mismos 24 puntos los vamos a tejer por 2 rondas, la ronda 6 y la ronda 7. Al terminar esas 2 rondas pasamos a la ronda número 8 de la orejita y vamos a realizar disminuciones. Vamos a hacer 2 puntos y una disminución como patrón o secuencia de esta ronda, así que vamos a repetir esto por toda la ronda. 2 puntos y una disminución. 2 puntos y una disminución hasta que termines. Te van a quedar en total 18 puntos. Y mis chicas, esos 18 puntos los vamos a tejer por 8 rondas, desde la ronda 9 hasta la ronda 16. Los 18 puntos que nos van a quedar. Las orejitas no llevan relleno, mis chicas, así que pueden tejer con tranquilidad porque no vamos a rellenar, sino que vamos a aplastar y a doblar. Entonces no llevan relleno, vamos a tejer hasta la ronda 16.
Acá ya tenemos las 8 rondas, mis chicas, de los mismos 18 puntos. Vamos a pasar a la ronda 17, donde vamos a hacer disminuciones. Vamos a hacer el patrón de un punto y luego una disminución. Esa es la secuencia que vamos a repetir en esta ronda. Un punto, una disminución, un punto, una disminución y nos van a quedar en total 12 puntos. Esos 12 puntos los vamos a tejer por 4 rondas, de la ronda 18 a la 21. Y ahí terminaríamos la orejita. Yo ya aquí tengo la primera que ya realicé. Me faltaría terminar esta con esas 4 rondas, pero aquí ya tenemos la primera. Mira cómo quedó. Lo que vamos a hacer es doblar esta parte de abajo. Corté la hebra larguita para poder coser la orejita encima de la cabeza. La doblamos bien por la mitad acá y la vamos a coser centradita en la cabeza. Listo, mis chicas. Y la otra pues iría aquí a este lado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ver si con el maquillaje podemos manchar un poquito la parte interna de la oreja de tono rosa para que tenga un difuminado y se vea tenue, no se vea tan escandaloso o tan llamativo, sino algo muy suave. Así que vas a tener que tejer la otra orejita exactamente igual. Vamos a pasar a tejer el hocico, mis chicas, que lo vamos a intercalar entre blanco y gris claro. ¿Listo? Vamos a tejer primero en blanco el anillo mágico, haciendo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico. Y en la ronda 2 es donde vamos a empezar a introducir el hilo tono gris claro. Entonces, aquí vamos a realizar 2 aumentos en blanco, en este hilo blanco. El primer aumento y en mi segundo aumento, en el segundo punto del segundo aumento, voy a dejarlo a la mitad y voy a introducir mi hebra de tono gris. Y en tono gris voy a cerrar este punto y voy a tejer en tono gris llevando el hilo blanco también ahí a la par. Voy a tejer 2 aumentos en gris. 1 y 2. En el segundo punto del segundo aumento vuelvo y cierro con el tono blanco. Y ahora voy a tejer 2 aumentos en blanco para terminar ya esta ronda. Un aumento y mi segundo aumento. En total vamos a tener los 6 aumentos con los 12 puntos. Y aquí cierro y voy a trabajar ahora la ronda número 3. Haciendo lo mismo, mis chicas. En la ronda 3 vamos a hacer la secuencia de un punto, un aumento y vamos a intercalar con gris como hicimos acá. Iniciamos haciendo 2 repeticiones de un punto, un aumento. 1, aumento y nuevamente 1, aumento. Y en el último punto de ese aumento cambio de hilo y voy a introducir el hilo gris para cerrar y voy a hacer 2 repeticiones de un punto, un aumento, pero en gris. Un punto, un aumento, un punto, un aumento y en el segundo punto de ese aumento cambio a blanco y termino la ronda con blanco tejiendo la secuencia de un punto, un aumento. En total vamos a tener 18 puntos, un punto, un aumento. Vamos a tener 18 puntos en esta ronda. Ya les muestro cómo se va viendo. Se va viendo así.
En la ronda 4 vamos a hacer los mismos 18 puntos, pero vamos a hacerlo colocando los grises donde van. Así que vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos en blanco y cambiamos al tono gris. Cerramos ese punto con el gris y hacemos ahora 6 de tono gris. 1, 2, 3, llevando el blanco. 4, 5 y 6. Y en este punto 6 cambiamos a tono blanco y tejemos ahora 6 puntos en blanco. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En total ahí tenemos los 18 puntos. Vamos girando la pieza. Y ahora en la ronda número 5, que es la última, vamos a trabajar aumento y 2 puntos por 2 repeticiones. Luego en tono gris, aumento y 2 puntos, 2 repeticiones y terminamos en blanco con aumento y 2 puntos por 2 repeticiones. Ahí nos van a quedar 24 puntos y les muestro cómo vamos a ubicarla. El hocico nos queda de esta forma. Cuando termines cortamos la hebra larguita para que nos sirva para la costura, ¿listo? Tanto la hebra gris como la blanca, porque aquí en la parte gris debemos coser con el hilo gris y en la parte blanca con el hilo blanco, para que no nos queden acá puntos blancos sobre lo gris. Y así nos queda, pero nosotros necesitamos que tenga una forma triangular, así que la vamos a coser con la ayuda de los alfileres sobre la cabeza de manera triangular. Entonces cuando la ubiquemos sobre nuestra cabeza, teniendo en cuenta las disminuciones que hicimos a los costados, en esa parte donde están las disminuciones en esa misma dirección debemos ubicarla. Y la parte gris va encima y vamos a ubicar con alfileres rellenando porque necesitamos rellenar esta pieza. Pero la ubicamos en forma triangular para que cuando la cosas te quede con la forma triangular. Por eso son los alfileres cuando cosemos. Y mis chicas, antes de coser y antes de rellenar debemos bordar la nariz de tono rosa y bordar de pronto aquí si quieres hacerle la sonrisa, ¿listo? Y así terminamos con lo que es el hocico y las orejitas. Voy a mostrarles cómo vamos a hacer la parte del cinturón. Para el cinturón, mis chicas, ya estoy utilizando el azul más oscurito con el que vamos a realizar su saco y vamos a trabajar 30 cadenas al aire. Y vamos a devolvernos desde la segunda cadena realizando punto deslizado, pero tomando solo la primera hebrita de las cadenas, no tomando las 2 hebras de abajo, sino solo la primera hebra de las cadenas. Nos vamos a devolver por toda la tira de cadena realizando puntos deslizados hasta llegar al inicio. Cuando llegues al inicio, esto debe dar el contorno de todo nuestra pretina del pantalón, ¿listo? Porque lo vamos a coser justo encima, no tapando la cadenita donde terminamos el pantalón, no la vamos a tapar, sino que vamos a dejarle un espacio para que se vea la separación del pantalón y la camisa. Entonces vamos a hacer esta tira, cuando la terminemos medimos que nos dé el contorno del pantalón. Así nos queda ya terminada la pieza, mis chicas. Dejé la hebra larguita para poder coser al contorno. Recuerda que también si deseas podemos hacerle con hilo las pretinas, la simulación de las pretinas, la simulación de la hebilla de la correa. Eso pues lo podemos hacer a nuestro gusto. Al final tú sabes que yo siempre te muestro esos detallitos. Vamos a pasar a su parte de la chaqueta, que es lo que nos hace falta, su buzo de este mismo tono. Vamos a arrancar con la chaqueta, mis chicas, con el tono con el que hicimos el cinturón, ese azulito oscuro. Y vamos a realizar, para arrancar con la chaqueta, 26 cadenas al aire.
Vamos a trabajarla en punto bajo, pero en punto bajo sueltito, no lo vamos a hacer apretado porque si no la prenda de vestir nos queda muy rígida. Vamos a arrancar desde la segunda cadena, trabajando punto bajo por toda la tira de cadenas, o sea que vamos a tener 25 puntos bajos. De esta forma vamos a ir tejiendo cada uno de los puntos hasta llegar al final. Cuando llegues aquí al otro extremo de nuestra tira de cadenas, vamos a subir con una cadena y giramos la pieza. Vamos a trabajar en filas y vamos a hacer una fila más de estos puntos bajos. Cuando terminen las dos filas, mis chicas, de esta forma, vamos ahora a realizar la fila número 3, dejando la abertura de nuestras mangas. Vamos a subir con una cadena, giramos la pieza y vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Al tener los 4 puntos vamos ahora a tejer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y en la base nos saltamos 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y en el quinto continuamos tejiendo y vamos a tejer 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Volvemos a repetir lo mismo, hacemos 4 cadenas al aire, saltamos 4 puntos y en el quinto continuamos 1 y tejemos 4 puntos, 2, 3 y 4. Así terminamos la fila 3 dejando ya la abertura de las mangas. Y vamos ahora de aquí en adelante, mi chica, subiendo con una cadena, girando el trabajo, vamos a tejer los mismos 25 puntos. Pero cuando llegues a la parte de las cadenas, mis chicas, vamos a no tejer dentro de nuestro agujero, sino vamos a tomar la cadenita para tejer porque necesitamos la otra hebra que nos queda de la cadenita para agarrarnos de ahí y tejer las mangas. Así que vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 puntos tomando la cadenita de las cadenas. Y continuamos tejiendo los puntos que tenemos acá en el centro. Lo mismo vamos a hacer en la otra manga. Esta será nuestra fila número 4. 1, 2, 3, 4. Ya teniendo la abertura, luego trabajaremos las mangas. Vamos a tejer ahora desde la fila 4, vamos a seguir tejiendo filas de esos mismos 25 puntos para dar el largo deseado de nuestro chaleco, de nuestra chaqueta. Así que ya te indico cuántas filas vamos a tejer. Van a tejer, mis chicas, desde la fila 4 hasta la fila 12. Y vamos a tener ya la chaquetita así, con las manguitas, cortamos la hebra, luego la escondemos con la aguja lanera y vamos a trabajar ahora la abertura donde tenemos las mangas. Yo ya realicé una, debes hacer las dos exactamente igual. Voy a trabajar la segunda con ustedes acá. Vamos a enhebrar en la parte de la esquina de nuestra manguita, ¿listo? Vamos a enhebrar, en este caso yo lo voy a hacer desde aquí para que la unión de la costura de las rondas, no me quede en la parte de adelante de la chapetita, sino me quede aquí atrás en la espalda. Entonces lo voy a enhebrar aquí, en esta partecita, y vamos, mis chicas, aquí en la parte de abajo. Y vamos, mis chicas, a trabajar punto bajo la manga también. Vamos a realizar 11 puntos bajos, comenzando desde aquí, desde la esquina. Vamos a hacer por donde tenemos los puntos en la parte de arriba, también las cadenas de abajo. 2, 3, 4, 5 y vamos a hacer en la esquinita también. Esto depende de cuánto hayas rellenado el bracito, ¿listo?
cuánto hayas rellenado este bracito. Si ves que debes hacer más puntos, si el bracito ya no te cabe, si lo rellenaste mucho y el bracito quedó muy grueso y no te entra por este agujerito, por estos puntos que vamos a trabajar en rondas, entonces le incrementan los puntos. Puedes hacer más puntos en las esquinas, puedes hacer esta ronda de 12 puntos o de 13 puntos, incrementando unos aumentos en las esquinas, ¿vale? En mi caso quiero que quede apretadita la manga porque no es una chaqueta que tenga amplitud ni sea muy ancha. Ella tiene una chaqueta justo ajustada en la manga, entonces quiero que me quede apretadita. Entonces lo que yo hago es introducir el bracito y luego con la ayuda de la aguja introduzco entre el brazo y lo jalo para sacarlo por la manga y que así me quede apretadita la manguita. Voy a hacer los 11 puntos y cierro la ronda y trabajo, mis chicas, 12 rondas en total. Debemos hacer 12 rondas en total para trabajar todo el bracito. Si lo quieres más larga la manga, pues le haces más rondas. Yo solamente hice 12 porque en este traje que ella lleva en la película, la manga es 3/4, o sea, la manga no va completamente hasta su patita o hasta su mano, sino que le queda un poquito más abajo de los codos, por decirlo así. Entonces la hice de 12 rondas. Cuando tengas las dos manguitas, cortamos la hebra, escondemos hebras con la aguja lanera y nos queda terminada la chaquetita. Se la colocamos. Y vamos a hacer todo el bordado, todo lo que es la costura, esconder hebras, el bordado del cinturón y les muestro ya los avances. Aquí tengo el hocico. Lo que le hice, mis chicas, fue con hilo rosado, con un tono rosa pastel, bordé en forma de triangulito abarcando desde el anillo mágico 2 rondas, el anillo mágico y una ronda más, o sea que el triangulito abarca 2 ronditas. Y luego con un hilo negro hice una lineecita donde terminó el triangulito y una lineecita hacia el costado de la misma ronda, como para que quedara la nariz y ese bordado terminado. Entonces así nos queda. Vamos a rellenar y vamos a ubicar en el rostro. Mira cómo queda ya terminada la chaquetita, mis chicas, con las dos manguitas, queda súper linda. Vamos ahora a coser todas las piezas, vamos ahora a colocarle un poquito de maquillaje aquí de sombra rosa a nuestras orejitas. Vamos a coser todo aquí a nuestra cabecita. Mira que ya le hice las rayitas de las pretinas a nuestro cinturón, sencillamente con la aguja lanera pasé varias veces simulando unas pretinas y listo. Y vamos a ubicar todo esto. También vamos a hacer la parte de sus ojos, el bordado de su rostro, que a continuación también te voy a mostrar cómo lo vas a trabajar. Casi lo olvido, mis chicas, y como siempre se me iba olvidando al final de trabajar la última pieza. Nos falta su colita, mi chica, su colita. Así que vamos a hacer dentro de un anillo mágico 6 puntos, ¿ok? Y vamos a trabajar en la ronda 2. No vamos a hacer aumento en todos los puntos como siempre hacemos, sino que vamos a trabajar un punto y un aumento como secuencia. Un punto y luego un aumento. Al trabajar esto nos van a quedar 9 puntos en la ronda 2. Y vamos a trabajar después de esto aumentos de manera ordenada. En la siguiente, en la ronda 3, que ya les muestro, como es una pieza pequeña, mira, así. Nos va a quedar como con una puntita. En la ronda 3 vamos a hacer aumento y 2 puntos. Aumento y 2 puntos, 1 y 2, y siguiendo esta secuencia te tienen que quedar al finalizar 12 puntos, aumento y 2 puntos. Y en la siguiente ronda vamos a hacer aumento y 3 puntos, repitiendo esa secuencia, y en la siguiente ronda te van a quedar
15 puntos. Mira cómo se ve la pieza y trabajé la ronda número 5 tejiendo 4 puntos un aumento y nos quedaron 18 puntos. Vamos a trabajar ahora una ronda de disminuciones en la ronda 6. Vamos a realizar la secuencia de un punto y una disminución y lo repetimos. Ya va tomando forma nuestra colita, vamos a rellenar un poquito la parte de la punta para que nos quede levantada. Esta ronda la vamos a hacer tejiendo 2 puntos y una disminución y lo repetimos hasta el final. 2 puntos, 1, 2 y disminución. En esa última ronda nos quedan en total 9 puntos, esa sería la ronda 7 y nos queda así, la aplastamos aquí en la parte de la boca o la entrada le llamo yo y aquí le rellenamos un poquito en la punta. Listo, le colocamos relleno y la vamos a coser a la espalda, obviamente en la colita, en la parte del pantalón y dejé una brita larga para hacerlo. Vamos ahora sí, mis chicas, a despedirnos. Les voy a mostrar a continuación cómo vamos a hacer lo de los ojitos y el rostro y listo, mis chicas, ya les muestro cómo nos queda toda nuestra conejita terminada. Ya tejimos todas sus piezas. Bueno, mis chicas y mis chicos, ya tenemos aquí terminada nuestra preciosa Judy Hutz de Zootopia, esa conejita hermosa. Quiero mostrarte y explicarte bien detalladamente las terminaciones o lo que ya hacemos para terminar la expresión de su rostro, que es muy importante. Bueno, la chaquetica ya saben cómo terminó, el cinturón, ya todo esto les había mostrado. De pronto lo que nos hizo falta mostrarles aquí es la expresión del rostro, que voy a hacer zoom en uno de sus ojitos para que puedas apreciar, ¿vale? Vas a tomar la hebra de color púrpura, que es esta que tenemos por acá, es un hilo que es como un púrpura, como un morado, pero no muy oscuro, y con una de las hebras vamos a pasar desde abajo rodeando el ojo hasta el otro extremo, ¿listo? Hasta donde termina, rodeando todo el ojito. ¿Y cómo lo hago yo? Lo hago sujetándolo con pegamento. El silicón frío nos ayuda muchísimo a untar un poquito alrededor del ojo y colocar con mucho cuidado, con ayuda de unas pinzas o con la punta de las tijeras o la punta de nuestra aguja crochet, a sostenerlo mientras se seca y que quede el hilo pegado al borde de nuestro ojo de seguridad. Recuerda que estos ojos de seguridad le quitamos el tornillo y los dejamos completamente planos para que también se puedan pegar sobre el fieltro. Cuando ya esté todo esto pegado, vamos a con el hilo negro a hacer una pequeña línea desde donde comienza la mitad del ojo hasta la mitad del ojo en la parte de afuera. Si te fijas, simplemente es desde adentro hacia afuera. Es como un bordo solamente en la parte superior de la parte blanca, que es el fieltro, y le hacemos muy delicadamente. También sujetamos con un puntito de silicón o también lo puedes hacer con el mismo hilo haciendo una puntadita. Y hacemos unas líneas muy pequeñitas abarcando un punto o una rondita hacia afuera, como simulando las pestañas. Mira por este lado cómo se ve. Y también hacemos las cejas. Las cejas son bastante amplias, bastante largas, que es la expresión de nuestra conejita, y van desde la parte donde comienza el ojo, mira, y hasta donde terminan las pestañas. Es una línea bastante amplia que abarca 3 rondas, desde arriba hacia abajo, 3 rondas en esa dirección. Y hacemos lo mismo en el otro ojito. Si notas, he ampliado un poquito más la sonrisa de la conejita aquí en la parte del hocico porque me parecía que estaba muy pequeñito, entonces necesitábamos ampliarlo un poco y lo ampliamos simplemente 2 puntos a los lados para que quedara más amplia como su sonrisa y su expresión. Otro detallito que hicimos también fue el maquillaje. A veces utilizamos mucho las sombras para darle una expresión de ruborizada o una expresión de más tierna. Entonces colocamos un poquito de maquillaje o rubor rosa muy pastel debajo de sus ojitos, en la parte encima del hocico, en la parte gris, en la última ronda, también en la parte de los laterales donde está de blanco, si te fijas, un poquitito colocamos allí, y también bastante ubicamos en la parte interna de las orejitas. Ese sí es muy importante, bastante con las sombras, con la ayuda de las sombras. Yo utilizo unas que son para maquillaje normal, mis chicas, yo ya se las he mostrado en varias ocasiones, son estas de acá.
En las que utilizo, son las que utilizo, sobre todo este tono que ya se me está acabando, es un tono clarito que utilizo para poder maquillar nuestros amigurumis. Recuerda que en mi otro canal de Angélica Amigurumis también hay un curso o un videíto tutorial de cómo maquillar nuestros amigurumis. Te invito a visitarlo. El link de ese canal está aquí en la descripción del video y también allá en mi perfil de este canal está también el enlace para que vayan y lo visiten. Pueden aprender mucho con ese tutorial de cómo maquillarlos. La colita, mi chicas, la colita quedó así por detrás, la cosimos la cosimos aquí en la parte baja de la colita, la cosí así como levantadita, nos queda así por detrás nuestra conejita y espero que lo hayas disfrutado, que me etiquetes en las redes sociales para poder ver tu conejita Judy, cómo te quedó con este tutorial, con este patrón. Recuerda que lo puedes adquirir también en escrito para apoyar mi trabajo, me encantaría y les agradezco muchísimo a todas las que lo han hecho, a todas las que le dan like a los videos, las que comentan, las que comparten. Gracias, mis chicas, por ayudarme a crecer. Y recuerda que me puedes etiquetar para poderla ver. También aquí en el canal tenemos un link que se llama comunidad. Puedes ir al perfil del canal y ahí puedes publicar tus fotos, comentar, escribir, hacer publicaciones. Es hermoso esto que nos ha puesto YouTube para poder leer todo lo que también los suscriptores o ustedes, mis seguidoras, escriben por allí. Así que me encanta ir y leerlas y ver todas las fotos de sus avances también. Gracias, mis chicas, por ver este video, por escogerlo, por tejer junto conmigo y que cada una de ustedes pueda disfrutar esta preciosa conejita. Gracias por ver, mis chicas. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye, bye.